¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos en este día alabarte, Señor. Agradecer tu presencia en medio de nosotros. La dulzura de tu presencia que nos ayuda en los momentos más difíciles. Sobre todo en este momento en el que la humanidad está experimentando el sufrimiento, el dolor, la angustia, situaciones que nos superan, tal como lo está expresando San Pablo en esta breve lectura. Y lo importante, Señor, es que ahora nosotros también reconocemos que tú estás con nosotros. Y si estamos contigo, podemos tener la seguridad de que venceremos en todas las situaciones que representan nuestra condición de criatura, nuestra condición de seres humanos limitados. Qué importante que nosotros podemos dar como testimonio de que nosotros que estamos en la presencia del Señor, que lo reconocemos, que lo buscamos con sincero corazón, podemos dar el testimonio de que ante situaciones como estas que describe San Pablo, ciertamente nosotros, gracias a la presencia del Señor en nuestra vida, podemos dar el testimonio de mantener la calma, mantener la paz, mantener la alegría, incluso mantener la acción de gracias. La alegría tiene mucho que ver con el agradecimiento. Y la alegría y el agradecimiento no implican y no significa que todo tiene que andar como nosotros esperamos, sino que nosotros reconocemos que en todas las circunstancias que estamos viviendo, Dios está con nosotros y está sacando de cada una de esas situaciones, está sacando pues motivos para nuestra salvación. Y por esa razón, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del hambre, la desnudez, el peligro, la espada, nosotros que creemos en Dios, y ahí hago un ahínco, nosotros que creemos en Dios, tenemos una actitud completamente distinta. Y esto nosotros podemos verlo en el índice de suicidio de los países. Es triste ver que en las sociedades que han ido avanzando incluso económicamente y que de ese avance económico hay también un distanciamiento de Dios, en donde Dios ya sobra. En esos mismos países se constata un índice de suicidio creciente, un índice de suicidio bastante alto y creciente. ¿Por qué? Porque las personas que económicamente avanzan creen que pueden, por su condición económica, eliminar el sufrimiento, porque se hacen arrogantes, orgullosos, se creen Dios en minúscula, claro está, y creen que su dinero y el crecimiento económico
puede incluso eliminar con los avances científicos el sufrimiento. ¿Y esto qué causa? Bueno, que cuando llega el sufrimiento, porque va a llegar, porque el sufrimiento es propio de esta naturaleza herida por el pecado. Punto. Punto. Y entonces la mayoría de las personas que no admiten el sufrimiento en su vida, simple y llanamente la solución más viable para ellos es el suicidio. Por eso nosotros que somos educadores en todo el sentido de la palabra, ya en algunos ambientes específicos, ejemplo, nosotros que somos educadores como padres de familia, tenemos que trabajar ese aspecto en nuestros hijos. Tenemos que ser lo suficientemente humildes, tenemos que ser lo suficientemente criatura para aceptar que tenemos debilidades. Y esas debilidades son parte de mi crecimiento personal. El dolor, el sufrimiento, la angustia, todo lo que yo pueda sufrir me hace mejor persona. Y eso yo tengo que trabajarlo. Si Dios lo permite, es porque hace falta para mi salvación, si Dios lo permite. Incluso que cada uno de nosotros como educadores en el ambiente familiar debe hacer esfuerzo para que los niños sean lo suficientemente humildes para aceptar que ellos son criaturas débiles y frágiles, no son Dios. Usted tiene que asumir que esta naturaleza humana está llena, plagada de limitaciones, fruto del pecado, fruto de la condición de hijos de Dios, sí, pero como criatura. Y lo que nosotros necesitamos definitivamente es, entonces, acercarnos a Dios con confianza. Ahí está la diferencia, hermanos. Y nosotros somos testigos de esto. Ahí está la diferencia. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos con la angustia? ¿Qué hacemos con todo lo que implica esta naturaleza humana? Esa es la diferencia. Porque de que vendrán, vendrán. Usted no puede escaparse de las limitaciones que implica esta naturaleza humana. Y por esa razón, si nosotros nos empeñamos en educar en esta realidad a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pues ellos van a tener la capacidad de enfrentar, incluso con alegría, con agradecimiento, cualquier situación que se pueda presentar. El dolor ante la pérdida de un ser querido, el dolor ante una enfermedad, la angustia de perder amigos. Hay jóvenes que se deprimen y son capaces de suicidarse porque pierden un amigo o pierden un enamorado o una enamorada. En fin, todo esto tenemos nosotros que ir preparando a nuestros hijos para que aprendan a manejar el estrés de las pérdidas, incluso con ayuda psicológica si es necesario. El estrés de las pérdidas. ¿Por qué? Porque hasta nosotros mismos tenemos que ser conscientes que tarde o temprano ellos nos perderán. Están ellos en la conciencia de que tarde o temprano nos perderán. Y ojalá que sea así, porque es mucho más doloroso un padre perder a un hijo que lo normal de la existencia, que los hijos entierren a sus padres. En todo esto nosotros necesitamos la fuerza que viene de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, en la humildad y la sencillez de aceptar nuestra realidad de criatura. Nosotros no lo controlamos todo, nosotros tenemos que depender de Dios. Y confiados en Dios, aceptamos cualquier cosa que representa el sufrimiento, el dolor y la angustia. Que el Espíritu Santo sea la garantía
de que nuestras actitudes serán las actitudes correctas ante una situación que represente el dolor o el sufrimiento, como lo establece San Pablo. Dice, en todo esto vencemos fácilmente en aquel que nos ha amado. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén. Germania, José Antonio, por favor.